verdadero descenso a la locura. Eso es lo que estamos viendo por parte del gobierno y en particular por la ministra vocera de gobierno y también militante del Partido Comunista, Camila Vallejo, como consecuencia de lo que fue la remoción de Nicolás Maduro en Venezuela y su captura por parte de los Estados Unidos y que sigue generando un oleaje, unas consecuencias no solo en Chile sino a lo largo del mundo. Y el nivel de histeria en la izquierda chilena ha llegado a tal punto que ahora están haciendo advertencias de que podría intervenir ahora Estados Unidos para robarse recursos naturales como el cobre y el litio en una intervención militar que carece de todo sentido ni tampoco tiene mucha lógica, especialmente porque no está la situación como la de Venezuela, no tiene la misma importancia geopolítica Chile que Venezuela, simultáneamente está terminando el gobierno Boric y ha empezado un gobierno nuevo que es más amigable hacia el gobierno de los Estados Unidos, no calza en nada, pero están haciendo estas advertencias de manera algo histérica como consecuencia de la remoción de Maduro. Venezuela ya había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperar su democracia. Ese es el problema que tenemos actualmente y porque además no es solo un problema de Venezuela, es un problema para América Latina. El precedente que genera este ataque de Estados Unidos y la declaración de querer tomar posesión y control de un recurso natural estratégico en Venezuela y amenazar incluso a otros países de América Latina de hacerles lo mismo, es que se pone en riesgo grave la soberanía de toda una región y la integridad territorial de toda una región. Porque así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia y quién sabe si no también sobre otro recurso estratégico como el cobre o el litio en otros países de nuestra región. Entonces, hay que abrir los ojos, ¿no? Lo están diciendo abierta y directamente, no lo estamos inventando. Esto no tiene que ver con posiciones de izquierda, de derecha, de centro. Lo que nos están diciendo es que por tener la fuerza suficiente pueden hacer lo que quieran en América Latina porque la consideran su patio trasero. Y eso es algo que no podemos permitir. Es una reacción a lo menos particular y que no tiene demasiado sentido. Además, es casi, me da la impresión como que estuvieran reaccionando de manera desproporcionada, en parte porque no les agrada ideológicamente el gobierno de Donald Trump, ¿no? Pero hay algo bien práctico que va a sonar terrible, pero es cómo funciona la geopolítica y la política internacional desde siempre. Todos estos discursos de que el derecho internacional, de que las normativas legales internacionales, son discursos, son mentalidades que se han intentado imponer, pero que nunca, ni siquiera cuando fueron creadas, tuvieron realmente una facultad real de aplicación. Siempre fue por consentimiento de los mismos países involucrados, o en el caso de las grandes potencias, jamás, pero es que jamás lo han respetado. Tanto Estados Unidos, como China, como Rusia, como también los ingleses y los mismos franceses han intervenido donde han querido intervenir cuando les conviene, y se pasan por encima cualquier tipo de norma internacional legal. Siempre ha sido así. Y siempre en la historia del mundo ha sido así. E incluso desde post Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaron a hablar más de estas normas de derecho internacional, también en muchos casos ha sido así. Y así por muchas veces por eso ocurren tragedias brutales en distintas partes del mundo. Recordemos el caso de Ruanda en África, con el genocidio que hubo en ese momento, y la ONU no hizo nada, y tampoco a nivel de derecho internacional no hubo muchas consecuencias, o los numerosos conflictos que han habido en el Medio Oriente. Siempre pasa a ser irrelevante. Estados Unidos invadió Irak en su momento, pasándose encima de resoluciones de Naciones Unidas y del derecho internacional. Israel también actúa pasándose encima del derecho internacional. Los rusos están invadiendo Ucrania, pasándose por encima del derecho internacional. Los chinos se pasan por encima del derecho internacional cuando le están robando territorio marítimo a numerosos países diciendo que es suyo y se lo toman nada más, o crean islotes artificiales para reclamar más territorio. Lo mismo con lo que hacen con minorías étnicas. Y Estados Unidos con lo que hizo con Venezuela, claro, se lo pasa por encima, pero todos se pasan por encima del derecho internacional cuando les conviene. Y es porque a nivel geopolítico la realidad, aunque suene terrible, es así. Se imponen simplemente por temas de intereses económicos, de fuerzas o de posiciones geopolíticas. Y lo que hacen países que están en posiciones geopolíticas más débiles, como son los países latinoamericanos, africanos, gran parte del mundo asiático o gran parte de los europeos, no es que tú puedas decir, ay, es que esto no se puede y tenemos que impedirlo, no podemos dejar que esto pase. ¿Qué vamos a hacer? Chile tiene su influencia local, pero local, ¿qué le vamos a hacer a Estados Unidos? Nada. No podemos impedir nada a ninguna de esas potencias. Lo único que podemos hacer como países más pequeños es maniobrar, es ser inteligente y mantener
cierta simpatía con todos para poder maniobrar y lograr llegar a acuerdo de interés, pero no podemos imponernos porque no tenemos la facultad ni la fuerza ni económica, ni política, ni tampoco militar para hacerlo. Y funciona así con los chinos también, y con los rusos, y así también con potencias a nivel europeo, como los franceses con los desastres, podríamos decir varios bien por sobre el derecho internacional, que ocurren en África, y cómo les roban sus recursos a los africanos, y cómo les tienen intervenido sus monedas, y también con fuerzas militares, y así pasa. O lo que hace, por ejemplo, los ingleses que siguen con presencias en Chipre y así. Es un tema práctico. ¿Y eso es ideal? No, pero así funciona la geopolítica y siempre ha funcionado, siempre y así va a funcionar porque los países se guían por intereses y esas normas de derecho internacional no tienen ningún valor si no son imponibles al resto y no se pueden imponer porque no hay fuerza para imponerlo. Si el derecho no está respaldado, fuerza no tiene valor, ¿no? En el momento de aplicación. Entonces, eso es lo que pasa. Y hablan como si pudiéramos hacer algo. No, uno se ajusta. Y por eso uno tiene que ser estratégico. Y en la zona en que estamos a nivel territorial hay mi influencia principalmente de Estados Unidos y también de China. Y ahí uno tiene que hacer un poco las maniobras para tratar de mantener cierto equilibrio, ¿no? Bueno, dentro de eso es parte de la reacción algo histérica que ha habido el sector de izquierda. En particular vemos que ha ocurrido también con algunas manifestaciones no muy extensas, pero que han hecho fuera de la Embajada de Estados Unidos, como si eso fuera a cambiar algo. También además de todo el tema práctico geopolítico. Pasa que no se vio este nivel de reacción con las numerosas intervenciones que hizo la misma Venezuela en Chile, como con el caso del secuestro del teniente Ronald Ojeda, que después fue asesinado también por narcos vinculados también al mismo Maduro y a la dictadura chavista, que sigue en el cargo en Venezuela. En la práctica en Venezuela no se hizo una intervención para sacar al chavismo, cambiaron a un chavista por otro, ahora está Delcy Rodríguez en la presidencia, están los mismos Diosdado Cabello, etcétera. Están negociando más que nada por recursos naturales, porque como dije, Estados Unidos no se guía por un parámetro, que la libertad no, esos son discursos. Quiere ir por recursos. Incluso el mismo Trump lo ha dicho y por eso están negociando eso con Delcy Rodríguez, lo han confirmado y mandaron a la punta del cerro a María Corina Machado, ¿no? Pero también pasa que esta reacción de meter miedo es simplemente estúpida con respecto al caso chileno, porque viendo el tema práctico, no allá de las normas de derecho internacional que todos se pasan por encima cuando son potencia, no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Chile es un país particularmente abierto a nivel económico con distintos países del mundo. Eso le da una ventaja de que no hay necesidad de abrirlo económicamente porque ya lo es. Al mismo tiempo hay una relación histórica más bien buena con los Estados Unidos y también a nivel comercial. Y hay empresas estadounidenses en Chile, como también hay empresas chinas, como también hay empresas de origen europeo, como también de origen árabe, como también hay empresas que son chilenas y todas compiten a nivel interno. Eso genera una buena posición intermedia, ¿no? Que genera justamente situaciones de equilibrio. Y simultáneamente, incluso si se pensara que con eso quisieran meterse por los recursos, etcétera, para esos recursos, ¿qué? Tienen que ir a la bolsa y tratar de comprarlos, como lo hace cualquiera, compiten en el mercado. Y al mismo tiempo, aunque Boric es alguien que le desagrada bastante Trump y a Trump tampoco le agrada el gobierno de Boric, tampoco es un gobierno que esté recién empezando o que se dé con continuidad. El gobierno de Boric se termina en 2 meses y va a asumir Kast, que es amigable además con Trump. Trump que le queda una presidencia que se acaba en 2 años además. Entonces no va a haber ningún tipo de intervención de ese tipo en Chile. Es estúpido decirlo. Sería como decir a Estados Unidos a meter en Argentina e intervenir militarmente por recursos. Obviamente no lo va a hacer porque son afines ideológicamente y también es un mercado que se está abriendo. Lo mismo con otros países latinoamericanos. Por eso tampoco van a hacer eso en Perú o en Bolivia o incluso tampoco en Brasil porque están en ese sentido, ¿no? Y tampoco tienen una arrogancia ni peleas interpersonales porque Trump, hay que admitirlo, es bien arrogante y el tipo se ofende a nivel personal, como le pasa con el presidente de Colombia, Petro, que Petro lo insulta personalmente y Trump se enoja y le responde, ¿no? Y por eso hay amenazas de intervenir, ¿no? Entonces, no va a ocurrir eso, es simplemente un poco de paranoia que están metiendo, cosa que se está criticando también por varias figuras del mundo diplomático o político y económico en Chile, porque eso no va a ocurrir. Pero esto es una señal también, no solo con Estados Unidos, sino también con otras potencias, de por qué hay que mantener un cierto equilibrio, no depender de ninguna de esas potencias porque no tienen el interés de nuestra población para nada en sus objetivos, pero tampoco hay que pegarles una patada, simplemente tienes que mantener los medios equilibrados, que tengan su presencia lo suficiente como para que ellos tengan utilidad, pero no lo suficiente como para dominarlo a uno. Y el problema en Chile no es que haya mucha dependencia con los Estados Unidos, yo creo que hay un porcentaje normal dentro de presencia económica. El problema es la dependencia actualmente que hay con China. Y lo ideal no sería como que se corte por completo a los chinos y tampoco a los estadounidenses, sino reducir la dependencia con China, tampoco aumentarla con los Estados Unidos y agregar otros actores del mercado internacional y de otros países a nivel local para que todos tengan una presencia lo suficiente como para que sea de utilidad, pero no tanto así como para depender de ello económicamente, ni tan poco como para que sea
provechoso para ellos intervenir de una manera que no sea con competencia económica. Eso es lo que hay que hacer como una buena política económica y también estratégica geopolítica para un país como Chile, tomando en cuenta la posición en la que estamos. Y aunque no hemos llegado a ese punto, estamos claramente en una posición mucho más estable que países como Venezuela, que por tener recursos naturales amplios en petróleo, expropiárselos de compañías estadounidenses, españolas e inglesas, y también a lo largo del tiempo ser un adversario político de ese hegemón que tenían cerca, tuvo la situación que se dio, pero eso es mera geopolítica. Ahora hay pánico y que meten simplemente estos discursos, pero es caer en una fantasía de darle más relevancia a lo que realmente tiene a los organismos supranacionales y sus normas, como también de meter miedo simplemente por un tema de discursos que para meter terror, ¿no? Que no tienen ningún asidero en la realidad. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta reacción que se ha dado por parte de Camila Vallejo y oficialmente el gobierno advirtiendo que podrían meterse aquí para intervenir militarmente? Como si las normas internacionales impidieran eso si quisieran hacerlo, y todos los países grandes potencias lo hacen en todas partes cuando quieren. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.